vamos a ir viendo las presentaciones. Yo le voy a dar teoría y después la profesora le va a dar práctica. Más o menos 1 hora y media, 2 horas vamos a estar nosotros. ¿Dale? Bien. Cuando yo hablo de probabilidades, hablo de posibilidades de ocurrencia de algo, ¿sí? La probabilidad, a ver, lo voy a compartir pantalla. La probabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1, ¿sí? O sea que 0 va a ser, a ver, voy a poner acá, menor o igual que la probabilidad de X y va a ser menor o igual que 1. Esto, ya lo vamos a ver enseguida, es un concepto de probabilidades, o sea, estos son los valores posibles de la probabilidad, ¿ok? O sea, el X va a ser la probabilidad de lo que yo estoy calculando, ¿sí? Y la probabilidad se mide entre 0 y 1. Y uno lo puede traducir en términos de porcentaje, que no es lo usual, pero si lo queremos hacer así, sería entre el 0 y el 100%, ¿ok? Cuando me da 0, implica que hay un hecho que es imposible. Ejemplo, siempre se toman a los efectos de que se entiendan los conceptos, ejemplo de juego de azar. Entonces yo, por ejemplo, lanzo un dado y yo le digo a ustedes, chicos, ¿cuál es la probabilidad de que cuando lance el dado salga el número 7? Y es imposible porque el dado tiene únicamente 6 lados. Entonces su probabilidad va a ser 0. Si yo le digo, yo lanzo un dado y le pregunto cuál es la probabilidad que salga el valor entre 1 y el 6, y va a ser 1, porque entre 1 y 6 son los valores posibles de lanzar un dado. Y en el interín tengo todas las probabilidades posibles. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, le voy a hacer un diagrama de Venn. A ver. Acá está. Por ejemplo, si yo tuviera todo esto, si fuera los datos que yo tengo, por ejemplo, todos los valores del dado, a esto se lo simboliza con la letra S. ¿Sí? S, aunque no se ve bien, es una S. ¿Sí? Ese sería todo el espacio muestral. ¿Ok? O sea, si yo tengo como experimento lanzar un dado, mi experimento muestral serían los 6 lados del dado. Y lo simbolizo con la letra S mayúscula. ¿Ok? Pero yo puedo, por ejemplo, lo divido a esto y acá le llamo lo que va a ser par y lo que va a ser impar. ¿Lo puedo dividir así? Sí. ¿Está? Entonces, si yo sumo par e impar, me da el espacio muestral S, porque tengo todos los sucesos que pudieran ocurrir. Bien. Entonces, esto es un subconjunto de S y la parte impar también es un subconjunto de S. En los pares no tengo elementos impares y en los impares no tengo elementos pares. Aunque parece obvio lo que estoy diciendo, este ejemplo es muy sencillo. En otros ejemplos son más complejos y uno se tiene que dar cuenta.
Entonces, par, impar, se dice que son sucesos mutuamente excluyentes. O sea, par e impar son sucesos, yo lo voy a poner con mayúscula, mutuamente excluyentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común. Pero también la suma de par e impar me da el espacio muestral y eso se llama colectivamente exhaustivo. O sea que par e impar son colectivamente exhaustivos. Yo lo voy a poner con mayúscula, colectivamente exhaustivo. O sea que la suma, lo voy a poner con minúscula, la suma me da el espacio muestral S. Lo vamos a poner entre comillas, me da el espacio muestral S. ¿Se entiende? O sea que si yo sumo par e impar, me da el espacio muestral S. Y entonces yo ya puedo definir ciertas cosas con eso. ¿Está? Son conceptos que son básicos para entender los de probabilidades. Este tema es importante, chicos, no tan solo, o sea, no es un tema aislado. Ahí a su compañera que anoche le pasé, más allá del link, le pasé 2 libros. Le pasé el libro, le pasé 2 libros, después ya lo voy a compartir con ustedes. Tienen que leer del libro, no lean de apunte, ¿ok? ¿Y qué más le quería decir? Que este tema es importante porque las 2 unidades que vienen, hablamos de probabilidades. Entonces, esto es como el capítulo introductorio a probabilidades. Después, en la semana que viene, es un poco más complejo, pero participan de los conceptos que acá tenemos. Y después, las 2 semanas siguientes, o sea, estamos programando las 4 semanas que viene, todo es probabilidad, ya vemos modelos en particular, ¿ok? Entonces, este no es un tema aislado. El primer parcial entra hasta lo que hoy vemos, que terminamos con el teorema de Bayes. Vamos a ver acá la teoría y después con la profesora ustedes van a terminar de ver los ejercicios. Pero es importante que ustedes los conozcan. Ahora, supongamos que yo tengo una moneda, ¿sí? La moneda tiene 2 caras. Tiene cara y cruz. Entonces, en este sentido sería parecido a lo del dado, porque son cara y cruz serían muy excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Está? Tomo el ejemplo de la moneda porque tiene dos resultados posibles, o sea, únicamente te puede dar cara o cruz. Entonces el ejemplo se hace más sencillo y me van a entender el concepto. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora son los conceptos que también se llaman escuelas o enfoques de probabilidad, porque no todas las probabilidades se calculan de la misma manera. Entonces, uno de los enfoques, una de las escuelas que hay en probabilidades es la escuela clásica, es la primera escuela que salió. Entonces, ahí en la escuela clásica te dice, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. La escuela clásica te dice que la probabilidad de un evento, por ejemplo, A, ¿sí? va a surgir del siguiente cálculo. A ver, yo voy a poner acá. El número de casos favorables
favorables. Y acá cierro el paréntesis. Y acá en el denominador voy a poner el número de casos posibles. El N quiere decir número, ¿no? Número de casos posibles. O sea, ¿cómo se entendería este concepto? Yo, cuando tengo la moneda, por ejemplo, si el suceso A que yo tengo acá va a ser cara, entonces, ¿cuántas caras tengo en la moneda? Una cara. ¿Y cuántos casos posibles tiene la moneda? O sea, ¿cuántas caras tiene la moneda? Tiene 2. O sea, ese cociente te da un medio, o sea, 0,5. O sea que la probabilidad de que sea cara va a ser un medio, o sea, 0,5. Si yo calculo si A fuera que al lanzar el dado salga un número par, y va a ser par, tengo 2, 4 y 6. O sea, números favorables van a ser 3. ¿De cuánto? De 6. O sea, 3/6 simplificado me queda un medio, o sea, 0,5. ¿Se entendió el ejemplo? Ese es el enfoque clásico. Pero después surgió otra escuela para medir la probabilidad y se llama enfoque frecuencial. El frecuencial me dice que yo tengo que hacer el experimento n veces y ver qué sale. Y después de hacer el experimento veo los resultados y veo su frecuencia, por eso viene de frecuencial. Ejemplo, yo lanzo la moneda 100 veces y estoy calculando la probabilidad que salga cara y me sale 40 de 100. ¿Cuánto es el valor de la probabilidad? 0,40. O sea, es un número distinto de la escuela clásica. Porque la escuela clásica te mide la probabilidad antes de hacer el experimento, por eso se llama a priori. La clásica es a priori y la frecuencial es a posteriori. Es decir, que la clásica determina el resultado sin hacer ningún tipo de experimento y lo determina de entrada. En cambio, la escuela frecuencial tiene que hacer n veces el experimento y recién observa cuál es su probabilidad. Y la tercera escuela es la escuela subjetiva, en donde una persona especialista en algún tema en particular puede opinar, pero eso no tiene ningún tipo de sustento teórico, simplemente es una opinión de alguien especialista, respetado en su especialidad, pero totalmente subjetiva. Ejemplo, el partido A va a ganar la elección de octubre con un, no sé, 30% de probabilidad. El partido B va a perder las elecciones con un 20% de probabilidad. O la intención de voto va a ser del 20%. ¿Me explico? Bien. Hechas estas aclaraciones, vamos a empezar a ver los conceptos de probabilidades, porque ya le va a parecer más familiar, porque en la filmina yo le pongo que son sucesos mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos, las escuelas, etcétera. Después vamos a ver los axiomas y los teoremas. Y los axiomas se desprenden de lo que yo le acabo de decir. ¿Está? Entonces, ya que estamos, digamos, ¿es lo mismo un axioma que un teorema? Estoy preguntando, quiero que me responda. No. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se puede definir un axioma? ¿Cómo se puede definir un teorema? ¿O por qué algo es un axioma y por qué algo es un teorema? El axioma creo que es algo que es verdad y el teorema ya es algo más serio, más
como una regla, algo así. Sí, está bien, está orientada. El axioma es verdadero siempre y no necesita ser demostrado, porque es verdadero siempre. Es como un dogma. Y en cambio en el teorema necesita su demostración para que llegue a ser teorema. ¿Está? Obviamente nosotros no entramos en las demostraciones porque la idea es sacarle la matemática un poco de la estadística, pero sí esos teoremas tienen su demostración. ¿Ok? Bueno, arrancamos con el PowerPoint. Entonces para mí va a ser mucho más sencillo después de haber hecho esta presentación, que ustedes entiendan, digamos, los conceptos y después ya vamos a ir viendo cosas más complejas, ¿no? Se va acomplejando el tema hasta que llegamos al final de la clase con el teorema de Bayes. Bueno, papel de la probabilidad, concepto de estadística. Siempre que disponemos de información basada en una muestra, deseamos generalizar a la población las conclusiones obtenidas a partir de... Voy a correr esto. Ahí está. Basada en una muestra, deseamos generalizar a la población las conclusiones obtenidas a partir del análisis e interpretación de los datos de aquella. Debemos evaluar objetivamente la confiabilidad de esta generalización. O sea, como yo le decía, nunca o raras veces estudiamos la población. Si yo estudio la población es la verdad. O sea, si yo saco un promedio, es la verdad. Si yo saco una varianza y luego el desvío, es lo que es la realidad, digamos. ¿Está? En cambio, si yo estudio una muestra, yo en función de la evidencia de la muestra tengo que hacer una generalización de los parámetros de la población que no lo conozco y no lo voy a conocer, pero lo puedo estimar. ¿Está? Y entonces ahí entra lo que habla acá el segundo párrafo, que con esa generalización que hacemos de la muestra podemos evaluar la confiabilidad, medir el error, etc. La estadística inferencial resuelve el problema basándose en la teoría de probabilidades. ¿Cómo medimos el error en términos de probabilidad? Que después lo vamos viendo. ¿Por qué no pasa esto? Bueno, en el lenguaje corriente entendemos por probabilidad, esto es concepto de probabilidad, chicos, es importante esto. Este que dice acá, la probabilidad, perdón. A ver, lo voy a sacar. Este concepto es muy importante. Es el concepto de probabilidades, ¿ok? Que la probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un hecho o evento. Es el concepto, ¿ok? Bien. Tenemos, por ejemplo, lanzar un dado. Si tenemos una pregunta y tenemos 3 alternativas y las respondemos al azar, también podemos calcular la probabilidad. Este ejemplo que lo voy a tomar en la clase de hoy es la empresa Calosha, que es un ejemplo que está en el libro de Berenson, así que ustedes ya vieron el libro de Berenson, así que lo van a poder ver porque el autor, Berenson, desarrolla todo el ejemplo, los conceptos de probabilidades con el ejemplo este de Calosha. Entonces yo lo tomé y yo aproveché para hacer por ahí cositas adicionales, pero siguiendo el mismo ejemplo que una empresa de Calosha. ¿Está? Por eso, cuando vean la empresa de Calosha, sepan que es un ejemplo que está en el libro de Berenson y que es el libro que toma como base para este capítulo. Bueno, en esa empresa se toma una muestra, le voy presentando el ejemplo. En esa empresa se toma una muestra de 400 empleados. Entonces se analizan 2 variables categóricas. Si estás satisfecho con la organización, entonces contesta sí o no. Esa es una variable categórica. Y la otra variable categórica es si ha progresado en la organización. Entonces se pone sí o no. O sea, tienen 2 variables categóricas con 2 niveles cada una. Y eso está expresado generalmente en una tabla de contingencia. Bien. Entonces,
acá tenemos en el inciso D la probabilidad de que un proyecto educativo sea exitoso. Entonces, para la primera podemos responder que la probabilidad de obtener un 6 al lanzar el dado es un sexto, porque tenemos el 6 es una cara de la 6 y las posibilidades del dado que tiene son 6, por eso es 1 es 6. Responder una pregunta de forma aleatoria, si tienen, la pregunta en el examen tiene 3 respuestas, de las cuales una es correcta, podemos responder que la probabilidad de acertar es un tercio, que los empleados de Calosa estén satisfechos son 356 de 400, esto le da 0,59, y del que el proyecto educativo sea exitoso, 0,90. Una vez, o sea, esta es, como yo le dije, personal, pero es evaluada su fortaleza y debilidad adecuadamente. ¿Ok? Fíjense que todas las probabilidades son valores que oscilan entre 0 y 1. ¿Sí? Que ya le había comentado. Cuando nosotros calculamos un evento, siempre es cuando yo defino algo que quiero calcular su probabilidad, lo que hago es poner A 2 puntos y lo defino. Por ejemplo, que el dado, que al lanzar un dado sea par. Puedo poner como B que salga 6 al lanzar el dado. Por ejemplo, como C puedo poner que salga 2 o 3 al lanzar el dado. O sea, yo voy definiendo, no hay problema. Y eso lo podemos después determinar cuál va a ser su resultado como el número de resultados de A sobre el número de resultados posible. Yo esto le llamaba N de A sobre N de S, ¿ok? Que ya lo vamos a ver ahora. Estos son conceptos previos que tenemos que acostumbrarnos a hablar con propiedad. Yo tengo un experimento. ¿Qué es un experimento? Es un proceso o conjunto de procesos mediante el cual se obtiene la medición de un fenómeno. O sea, cuando yo mido el fenómeno a través de un proceso, eso es un experimento. A ver, espera un segundito que voy a cerrar la ventana. Bien, está medio fresco acá. Un experimento aleatorio es el experimento, o sea, el proceso cuando obtenemos la medición de un fenómeno cuyo resultado es incierto y que presenta la siguiente característica. Es posible repetirlo bajo las mismas condiciones, aunque no podemos precisar el resultado de una ejecución particular del experimento, sí podemos enunciar sus resultados posibles. En el punto 1, o sea, el hecho de lanzar un dado es un experimento aleatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al dado lo pongo en un vasito que se llama jubilete. Normalmente cuando usan el vasito, eso en una casa de juegos se llama jubilete. Entonces yo pongo el dado en el jubilete, lo muevo y lo puedo largar al dado. Puedo repetir el lanzamiento con en las mismas condiciones, sí, porque yo vuelvo a poner, uso el mismo vasito, uso el mismo dado, obvio que no esté cargado, que sea un dado honesto, y lo puedo repetir. Me voy al punto 2, ¿yo puedo asegurar el resultado? No, pero sí puedo decir cuáles son los resultados posibles. ¿Y cuáles son los resultados posibles? Y bueno, que el dado salga entre 1 y 6, ¿está? El punto 3, a medida que aumenta el número de reiteraciones del experimento, la proporción de veces que se presenta cada resultado tiende a estabilizarse y eso nos lleva a un concepto de regularidad estadística. Es decir, yo le daba el ejemplo de la moneda. Yo a lo mejor lanzo la moneda y yo le decía, la lanzo 100 veces y me da, por ejemplo, 40 de 100, o sea, 0,40 para que salga cara. Si yo largo 1000 veces la moneda, y capaz que me da 0,49. Y si largo 10.000 veces la moneda, y va a tender a ser un medio, o sea, 0,5. ¿Me explico? Ese es el concepto que cuando yo
la cantidad de experimentos la aumento y tiende a infinito, el resultado tiende a estabilizarse bajo el concepto de regularidad estadística. ¿Qué es un espacio muestral? Es un conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Si el experimento aleatorio va a ser lanzar el dado y yo a los sucesos los separé entre par o impar, entonces mi espacio muestral va a ser par e impar. Si lanzo la moneda va a ser cara o cruz, ¿ok? El evento va a ser, por ejemplo, que yo defina que sea par o que yo defina que sea impar del experimento aleatorio. Si mi experimento aleatorio, cuando yo estoy con el dado, digo que salga el número 1, digo entonces el evento A va a ser A 2 puntos, que al lanzar el dado salga el número 1, ¿ok? Un evento simple abarca solo uno de los experimentos o de los resultados posibles. Por ejemplo, como yo le dije, quiero que salga 1 al lanzar un dado, y un evento puede ser que sea par. ¿Está? O sea, esa es la distinción entre un evento y un evento simple. Un evento imposible es que no pueda ocurrir que lance el dado y salga un 7, que salga un menos 1. Y un evento cierto que al lanzar el dado salga un número entre 1 y 6. Acá vamos a ver un poquito la representación del espacio muestral, tomando los mismos ejemplos que yo había tomado hace rato. Yo lo tengo que, al espacio muestral, que son todos los resultados posibles de S, lo puedo representar. Si es el dado, pongo que S es, yo ya le dije, ¿se acuerda acá cuando tenía el Pine? Yo al espacio muestral lo simbolizaba como S. Yo al espacio muestral lo simbolizaba como S, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo todos los números de los dados, yo digo que S va a ser los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, de esa manera, y fíjese que va entre llaves. Entonces, de esa manera se simboliza el espacio muestral S. Este caso, donde yo tengo todos los resultados posibles, se llama marco. O sea, el marco es el listado de todos los resultados posibles ¿de quién? De S, del espacio muestral. Y acá lo estoy representando. Un evento, por ejemplo, A, que aparezca el número par, y par va a ser 2, 4, 6, siguiendo el ejemplo del dado. B, que aparezca el 6, o sea que B va a ser solamente el 6. C, que aparezca el 3, solamente el 3. Un evento imposible, que aparezca 7, o sea que D, fíjese, en la llave no hay nada, o sea que es vacío. Un evento cierto que aparezca entre el 1 y el 6, entonces ese evento va a contener todos los valores que es igual a S, que es lo que yo había representado. Son distintas formas de representar en función del espacio muestral y del evento. Acá tenemos un experimento aleatorio, era que yo conozco los resultados posibles, pero no puedo asegurar cuál es el resultado. Entonces, ahí tenemos, supongamos que 1 sea la alternativa correcta, entonces voy a tener el espacio muestral, el evento simple. Podríamos definir el espacio muestral con 2 puntos muestras. Fíjense que en el caso este de la pregunta, donde tiene 3 respuestas, la verdadera tiene una probabilidad de 1/3. Y al espacio muestral yo lo puedo poner como correcta e incorrecta, donde correcta la probabilidad es 1/3 y la incorrecta la probabilidad es 2/3. Y fíjense en que la suma de correcta e incorrecta me da el espacio muestral S, o sea, 1. Los eventos a contestar incorrectamente y contestar correctamente serán A correcto, B incorrecto. En este último caso,
Acá te dice que S no son igualmente factibles, que es lo que yo le dije. Correcto es un tercio, incorrecto 2/3. Acá en el experimento aleatorio seleccionaron un empleado de la empresa Calosha. Cuando está satisfecho con el trabajo, el espacio muestral va a ser satisfecho, insatisfecho, ¿sí? Donde obviamente satisfecho no es un medio, insatisfecho no es un medio, sino tengo que ver la frecuencia, o sea, tengo que ver cuánto de los 400 están satisfechos y cuántos de los 400 están insatisfechos. Los eventos A, el empleado está satisfecho, el evento B, el empleado no está satisfecho, quedan indicados así: A satisfecho, B insatisfecho. Acá está lo que yo le había comentado: las escuelas de probabilidades se dividen en objetiva y subjetiva. La objetiva es la clásica y la frecuencial, y la subjetiva se llama personalista. A ver, creo que tengo a alguien. Lo perdí. Había alguien recién. Bueno, ya vuelvo a ingresar. Acá tenemos el enfoque clásico, donde S es el espacio muestral, N de S el número de puntos muestra en S, en el espacio muestral, N de A el número de puntos muestra del evento A definido en S, y podemos decir que la probabilidad de A va a ser la cantidad de elementos de A en S sobre N de S, o sea, caso favorable sobre caso posible. La frecuencial va a ser la probabilidad del evento A, va a ser el límite cuando n tiene infinito de la frecuencia de A sobre n. Y la subjetiva de que, por ejemplo, de que el proyecto sea exitoso, ¿sí? Donde había dicho que hay que analizar las fortalezas y las debilidades adecuadamente. Dato. Pregunta de examen, concepto de probabilidades, escuelas, y es parte de una pregunta de examen, que es los temas que ya vimos, que son hechos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Está? Es lo que ya acabamos de ver. Acá ya tenemos los elementos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, que son conceptos que ya se los di ahí en el PAIN como parte introductoria. Dos más sucesos. A ver, creo que volvió a entrar. Permitir. Entonces, los sucesos mutuamente excluyentes, dos o más sucesos definidos en el mismo espacio muestral, se dice mutuamente excluyente cuando no pueden ocurrir simultáneamente. O sea, o es par o es impar, o es de Boca o no es de Boca, es de River o no es de River, ¿ok? Es decir, ningún punto muestra está contenido en más de uno de estos sucesos. Por lo tanto, la intersección es vacío. Evento colectivamente exhaustivo, dos o más sucesos definidos en el mismo espacio muestral se dicen colectivamente exhaustivos. Esto, a ver, espera un segundito, no es un... A ver, espera un segundito.
Esto es lo que quería corregir acá. No es un punto aparte, sino es todo seguido ahí. Ahí está. Evento colectivamente exhaustivo, dos o más sucesos definidos en el mismo espacio muestral, se dice colectivamente exhaustivo, si uno de ellos necesariamente debe ocurrir. Es decir, que la unión, o sea, cuando hablamos de unión en la suma, es igual al espacio muestral, o sea, es igual a S. La partición del espacio muestral en dos o más sucesos definidos en el mismo espacio muestral conforman una partición si son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. O sea, por ejemplo, si nosotros tomamos como espacio muestral el experimento de lanzar un dado, acá hay una partición, ponemos par e impar. Entonces la suma de par o impar nos da el espacio muestral. Entonces esto, para que sean una partición en S, entonces tienen que ser mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos el ejemplo. Vamos con los axiomas. Esto yo ya le había comentado, que la probabilidad de un evento es un valor que oscila entre 0 y 1. 0 es imposible, 1 la certeza. El axioma 2 me dice que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. O sea, esto es decir, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga un número entre el 1 y el 6? Y va a ser 1, porque al 1 va a salir. Por eso la probabilidad de S es igual a 1. Acá, cuando yo digo, por ejemplo, la probabilidad de la unión de A unión B, por ejemplo, si yo digo la probabilidad, si yo defino, por ejemplo, que A va a ser los pares al lanzar el dado y B va a ser los números impares al lanzar el dado, entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de A unión B? Entonces va a ser la probabilidad de los pares más la probabilidad de los impares. Donde A y B son disjuntos, es decir, que su intersección es vacío. Y de estos tres axiomas se desprenden los teoremas, que son alrededor de 7. Son 7. El teorema 1 me dice que la probabilidad de E es un valor que oscila entre 0 y 1. El teorema 1 proviene del axioma 1. El teorema 2 me dice que la probabilidad de S es igual a 1. O sea que el teorema 2 proviene del axioma 2. El teorema 3 me dice que la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, para A y B disjuntos. El teorema 4, esto lo vamos a hacer la aclaración, vamos a ver un ejemplo, me dice que la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Para A intersección B distinto de vacío. ¿Qué se entiende esto? A ver, yo le voy a dar un ejemplito. Supongamos que yo tenga este espacio muestral. Y acá tengo, le vamos a cambiar de color. Ahí está. Yo acá tengo el conjunto A y acá tengo el conjunto B. A ver, busquemos un ejemplo. Si yo tengo un cuadrito como el de la empresa Caloya, imaginemos, a ver, se lo voy a mostrar directamente para ahorrar tiempo. Acá está. Esta es una tabla de contingencia de la empresa Caloya. Estos son los empleados que están satisfechos, sí y no. Los que están satisfechos son 356. Y los que han progresado en la organización, estos son los que sí han progresado y son los que no han progresado. Entonces, si yo
defino como A lo que está satisfecho son todo esto, y lo que han progresado son todo esto. O sea que yo acá tengo estos 194 que son la conjunción de que están satisfechos y han progresado. ¿Se entiende? Entonces, acá fíjense, lo que están satisfechos son 356, pero yo tengo que 194 están satisfechos y han progresado. O sea que si yo haría esa gráfica, acá yo tengo los 194. ¿Se entiende? Porque los 194 están satisfechos y han progresado. Entonces, yo si yo sumo, por ejemplo, si yo hago este concepto, fíjense en acá. Veamos, esta es una regla, esta se llama regla de la adición, chicos. El teorema 3 es la regla de la adición. Y esta es la regla de la adición modificada, digamos. Entonces, fíjense, la probabilidad de A son los que están satisfechos, yo lo sumo. Y la probabilidad del B son los que han progresado en la organización. O sea, estos 194 que yo le puse acá en la gráfica, yo lo estoy sumando dos veces porque sumé lo que están satisfechos y sumé lo que han progresado. O sea que esta intersección está duplicada. Entonces, como está duplicada, yo le tengo que restar la intersección. Y entonces ahí encuentro la probabilidad de A unión B. Cuando hay intersección, le tengo que restar la intersección. Cuando la intersección es distinta de vacío. El teorema 5 me dice que la probabilidad de vacío es igual a 0. Esta probabilidad del teorema 6 se usa mucho, chicos, se llama probabilidad de complemento. O sea, por ejemplo, si yo diría la probabilidad de impar va a ser 1 menos la probabilidad de par. Si tomo el ejemplo de la moneda, yo diría la probabilidad de cara va a ser 1 menos la probabilidad de sello o de cruz. ¿Está? Y el teorema 7 es el complemento del complemento. O sea, si yo diría, por ejemplo, la probabilidad de que sea impar, complemento y complemento, me va a quedar impar. O sea, la probabilidad de E complemento, complemento es igual a la probabilidad de E. ¿Está claro? Bien. Entonces, cuando calculamos la probabilidad, es un valor que oscila entre 0 y 1. La probabilidad del espacio muestral es 1. Esta es la regla de la adición. La probabilidad de vacío es igual a 0. La regla de complemento me queda que la probabilidad de A es igual a 1 menos A complemento. Y acá hago la demostración. Por ejemplo, S es igual a A unión A complemento. Si yo aplico probabilidades a ambos términos, me queda la probabilidad de S más la probabilidad de la unión de A, más la probabilidad de A unión A complemento. Como A y A complemento son mutuamente excluyentes, acá tengo un pequeño error que tengo que corregir. A ver. Acá es A complemento. A ver, esperen un segundito que ya corregí eso. La notación de estadística es terrible para escribirlo. Entonces uno tiene que ir haciéndose de su base de fórmula.
Acá está. Ahí está. Ahora sí. Control G. Y ahora sí está bien. Cuando A y A complemento, que era lo que corregí, son mutuamente excluyentes, se cumple que la probabilidad de S va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y o sea que como la probabilidad de S por el teorema anterior era 1, entonces 1 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y si hago pasaje de término, me queda que acá calculo la probabilidad del complemento, la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A, o lo puedo poner al revés, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento. Esta es la demostración, pero esta probabilidad de complemento se usa muchísimo, chicos, así que la tienen que tener presente. Bien, ¿estamos bien? Sí. Bueno, acá ya se empieza a hacer más lío. Acá ya se empieza a hacer más lío. A ver, le voy a poner una ayudita si puedo acá. Bueno, lo que quise resaltar Acá empezamos a ver varios conceptos ya de probabilidad, ya nos estamos metiendo ya de lleno en lo que son los conceptos, ¿sí? Uno de los conceptos que tenemos nosotros es la probabilidad marginal. Este cuadro es el cuadro que está en el libro de Berenson. A ver, yo se lo muestro el libro de Berenson. A ver. Ustedes lo tienen ahí, pero se lo muestro.
Ahí lo tienen, hasta acá vamos a llegar nosotros, ahí lo acabo de ver, al teorema de Bayes, ¿sí? 6.9, ahí lo tienen. Bueno, toda esta parte ya la expliqué yo. Fíjense, el ejemplo que le estoy tomando yo, dice la tabla de contingencia de los 400 empleados mostrados en la industria calósea se desarrolla con un paquete de computadora para hacer una clasificación cruzada de dos variables de interés. Estas variables son categóricas. Satisfacción del trabajo, o sea, el progreso en la organización o sea, si está satisfecho, dice progresó, ¿ok? Y ahí tiene satisfacción del trabajo y progreso en la organización. Los resultados de la categoría desglosada, satisfecho y no satisfecho, si progresó y no progresó, se representa en esta tabla. Y este es el ejemplo, ¿está bien? Este es el ejemplo que yo tomé como base. Quería que lo vean y que se amiguen con el libro. Bueno, ahí tenemos los 194 empleados, de los que están satisfechos, 194 lo están, y bueno, estos son los que progresaron. Los que progresaron son los 208 y los 192 no. Bien, acá vamos a ver un concepto de probabilidad marginal. La probabilidad marginal es lo que está en los márgenes. O sea, si yo quiero saber lo que están satisfechos, o sea, A sería los satisfechos, A complemento, los no satisfechos, que serían los 44. Los que progresaron le llamo B, el evento B. Entonces, B van a ser los 208 y los B complemento van a ser los 192. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de A, por definición tengo N de A sobre N de S. Lo N de A, fíjese, la probabilidad marginal son las que están en los márgenes de una tabla de contingencia. Entonces, en este caso va a ser la probabilidad de A 356 de 400. La de A complemento va a ser N de A complemento sobre S, o sea, los 44 sobre los 400. La probabilidad de B van a ser los 208 sobre 400 y la probabilidad de B complemento van a ser los 192 de los 400. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Y acá ya se hace cada vez más complejo, ¿no? Ahora vamos a otro concepto. Probabilidad conjunta. Cuando yo hablo de probabilidad conjunta, es la conjunción de dos o más elementos. La definición de la probabilidad conjunta A intersección B va a ser igual a N de la intersección A intersección B sobre N de S. O sea, si yo digo la A que es lo que están satisfechos, B que es lo que progresaron, ¿cuál es la intersección? 194, o sea, 194 de 400. Y acá voy a hacer algo, por lo menos para el primer cálculo, igual que lo que hice aquí. Esto le voy a poner relleno ninguno, contorno le voy a poner rojo, ¿y qué más acá?
Esto lo hago para que ustedes adviertan efecto del texto, no. Quiero buscar el color del contorno. En contorno de forma, profe. Contorno de forma. A ver, acá. ¿Es el color? Sí. Ahí está, gracias señorita. Y ahora le vamos a dar más grueso para que se note. ¿Y dónde? Ya me había olvidado cómo le había hecho recién. Acá está, grosor. Y le voy a poner este. ¿Y lo tomo? No lo tomo al grosor, pero bueno. Lo interesante es que lo tomo ahí. Y ahora lo voy a repetir para que se vea ese cálculo de dónde salió. Entonces lo tomo acá. Relleno del texto. Sin relleno. No era ese. Relleno de la forma. Sin relleno. Ahí está. Contorno de la forma. Le pongo el color rojo. Y acá. Acá el grosor. Ahí está. Bueno, ¿se entiende lo que le quiero significar? O sea, ¿de dónde sale el dato? Lo hice para uno. O sea, esto, cuando yo digo la probabilidad conjunta de A y B, esto es A y esto es B. Esta columna es A y esta columna es B. Entonces, la intersección son los 194, que es el valor que tomo acá. Sobre N de S, dice N de S son los 400. ¿Está bien? Ahora, la conjunta de A y B complemento. A y B complemento serían los 162 de los 400. 162 de 400 y me da este resultado. La conjunta de B y A complemento sería, esta es de B y A complemento. Serían los 14 de los 400. Hago el cálculo y me da este valor. Y la conjunta de B complemento y A complemento serían los 30, que serían los 30 de los 400. Y el resultado es esto. Pregunto, ¿se entendió la probabilidad marginal y la conjunta? ¿La tienen claro? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver otro concepto. Se llama probabilidad. Bueno, esta es la regla de la adición. Fíjense, el ejemplo de Calosha. Y acá yo tengo, estamos viendo la regla de la adición, ¿sí? O sea, la probabilidad de la unión de dos eventos. Yo tengo lo que están satisfechos, estos son A, y lo que progresaron son B. La intersección son los 94, perdón, los 194. Estos están en la intersección de A y B. Entonces eso lo pongo ahí. Eso es lo primero que tengo que hacer cuando hago el diagrama de Venn. Pero ¿cuánto vale A? 356. Y si yo tengo 194 acá, me faltan 162. Entonces ahí salen los 162 esto. Que la suma de los 162 más los 194 me da los 356. Ahora analizamos B. Yo ya tengo 194. De B, que es esto, yo ya tengo 194. Me faltan 14, que son estos 14 que están acá. ¿Se entiende? Bien, y es el espacio muestral S. Entonces la probabilidad de la suma de A unión B, va a ser los 162 más los 164 más los 14, ¿ok? Y la otra es la fórmula que nosotros habíamos estudiado, que era era esta, chicos, a ver.
Profe, yo estuve haciendo un resumen de eso Sí, y hice regla especial y regla general. sí. Y también resumí regla de adición y también la probabilidad. ¿Está bien que estudie así eso o tiene que ser más completo? No, está bien. Lo importante es que tenga en cuenta los conceptos y que sepa la notación. Si vos pones la probabilidad de marginal de A, tenés que poner n de A sobre n de S, como yo pongo acá. ¿Ok? Bien, Si hace la conjunta tenés que poner, por ahí nosotros en vez de poner n, ponemos probabilidad. Vale. ¿Ok? Pero, digamos, por definición, es los números de la intersección sobre los números del espacio muestral. Pero si acá en vez de n pone probabilidad, lo damos por bueno, ¿ok? bien, profe. Obviamente, mientras haga bien el reemplazo, ¿no? Por ahí uno pone, por ejemplo, si yo pusiera acá probabilidad y pongo 194, digamos que te lo acepto mientras esté bien hecho el razonamiento, ¿ok? Creo que hay alguien ingresó. Bien. Lo que le quería decir que ahí, en ese caso, la alternativa es utilizar esta fórmula. O sea, yo pongo la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. En este caso sería, tomando el ejemplo de Calosha, sería, a ver, esa sería la alternativa. Sería la probabilidad de los 356 sobre 400 más los 208 sobre 400 menos la intersección que sería 194 de los 400. Y te va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Se entiende? Esa es la otra forma que se llama regla general de la adición. ¿Está? ¿Está, chico? Bien. Sí, profe. Ahora vamos a ver la probabilidad condicional. La probabilidad condicional la puedo expresar, se lo lee así. Fíjese que ahí hay una barra que no es la regla, no es la raya de fracción. Lo que está debajo de esa raya o esa barra es lo que ya ocurrió. Entonces, yo digo, se lo puede leer de esta forma. La probabilidad de A, perdón, la probabilidad de B, dado que A ocurrió. O también lo podemos leer, la probabilidad dado A de B. Repito, lo puedo leer de dos formas la probabilidad condicional. La probabilidad condicional la puedo leer como la probabilidad de B dado A, una forma, y la otra forma la puedo leer como la probabilidad dado que ocurrió A, la probabilidad de B. Por definición, la probabilidad condicional se la define como n de A intersección B sobre n de A. Pero resulta que n de A intersección B, fíjense en esto, no sé si ustedes le ven carita conocida, a ver, lo veamos acá. Acá, bueno, está al revés la notación, pero el concepto vale. Fíjense que acá es la probabilidad de B dado A y acá es la probabilidad de A dado B. O sea, tan invertido lo que está dado. Fíjense que esto es distinto de esto. ¿Ok? A ver. Esto lo puedo definir como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. A ver, voy a volver a hacer una distinción. A ver, yo lo voy a poner acá. Lo que le quiero significar, chicos, que esto, o sea, los conceptos son distintos, pero la notación es distinta. A ver,
Relleno de la forma, sin relleno, contorno, le ponemos, le pongamos el rojo y ahora el grosor le pongamos esto. Esto que está ahí es distinto de esto. A ver, esto lo voy a poner con rectángulo para que se note la diferencia. Sin relleno, y le voy a poner otro color. Le pongo un verde. Grosor, le pongo este. Ahí está. Lo que le quiero significar, chicos, con este circulito que le hice, para ser más pedagógico, que esto, probabilidad de B dado A, es distinto de la probabilidad de B perdón que me trabé. Esta expresión es distinta de esta expresión. Acá yo digo la probabilidad de B dado A, y acá digo la probabilidad de A dado B. Acá lo que ocurrió es B y acá lo que ocurrió es A. Son distintos, pero están conectados. Ya lo vamos a ver por qué. La definición de la probabilidad condicional es la probabilidad, yo tengo que hacer la intersección de estos dos eventos. Entonces pongo la probabilidad de A intersección B. Y lo que va en el denominador es lo que ya ocurrió. ¿Qué ocurrió acá? Ocurrió B. Entonces sobre probabilidad de B. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora yo le pregunto, de esta expresión que está acá, lo que está en el segundo término, ¿le ven carita conocida como concepto? Miren el denominador acá. Y miren acá esta expresión, por ejemplo. ¿Qué concepto es? Una probabilidad marginal. Y miren este concepto, la probabilidad de una intersección. Y acá miren este concepto, la probabilidad de una intersección. O sea que el numerador, ¿qué es? Lo acabamos de ver, chicos. Una probabilidad conjunta. ¿O no? ¿Esto que está en el numerador es una probabilidad conjunta o no? Sí, profe. ¿Y lo que está en el denominador es una probabilidad marginal? ¿O no? Sí. Bien. Ahora vamos a ver una demostración. Y vamos a ver que esta expresión tiene relación con esta expresión. Por eso le decía, cuidado, esta es probabilidad de B dado A. Y esto es de A dado B. Bien. Veamos acá. Acá está lo que yo le decía. Fíjense, a ver, se lo voy a marcar con color, creo que es más pedagógico, ¿no? Me parece a mí, ¿o no? Sí, profe, se entiende mejor. Sí, porque está lo que le quiero señalar. Bueno, ponemos contorno, primero relleno, sin relleno, sin relleno, ¿está? Le vamos a poner el color, le pongamos el rojo, ¿está bien? Sí. Y ahora le vamos a poner el grosor,
grosor, le vamos a poner 3 puntos ahí. Y ahora voy a hacer esto. Le voy a poner otra forma. Sacamos el relleno. Le voy a poner azul. Y ahora le voy a poner el grosor 3 puntos. Ahí está. Perdón, chicos, que edite durante la clase, pero bueno, a veces se te va ocurriendo. Espera un segundito que esto está... para que no tape la letra de abajo. Ahí está. Control G. Grabamos los cambios. Bien. Bueno, se me movió este. Bueno. Ah, que estoy moviendo esto. ¿Sabe que estoy moviendo la imagen? Y ahora, ¿cómo edito esto? Pero se ve bien, profe, ¿no? ¿Se ve bien? Bueno, listo. Sí. Lo que pasa es que me está tapando un poco, ¿ve? Ahí me está tapando, pero bueno, no importa. Esto es la definición de la probabilidad de A dado B. Por definición es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Yo hago pasajes de término. Y entonces esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me queda la probabilidad de B por dado B de A. Y el numerador es lo que está en el primer término, probabilidad de A intersección B. ¿Ok? Primer resultado. Ahora, que es distinto. La probabilidad de B dado A, por definición, va a ser la probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de A. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está acá en el numerador lo dejo en el primer término. Entonces me queda probabilidad de A intersección B. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me queda, va a ser igual a la probabilidad de A por dado A de B. Cuando yo escribo la intersección, yo puedo poner probabilidad de A intersección B o puedo poner probabilidad de B intersección A. No me cambia. Si yo cambio el orden acá, no me cambia. ¿Ok? Pero si yo cambio acá el orden, como es lo que yo le quería resaltar, es distinto. ¿Ok? Entonces yo llegué a esta expresión y acá llegué a esta expresión. Y fíjese que este primer término es igual a este primer término. Entonces, hay una propiedad de matemática que dice, si yo tengo dos ecuaciones y los primeros términos son iguales, los segundos términos también son iguales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso o no? O sea, yo estoy diciendo que este primer término es igual a este primer término. Entonces, si este es igual a este segundo término es igual a este segundo término. ¿Se entiende? Entonces, sí. Yo ahí hago la igualación. Entonces, yo ahí pongo que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por dado A de B. Y la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de B por dado B de A. Hago las cuentitas y me da lo mismo. O sea que hay probé que son iguales. ¿Ok? Y esto que encontré acá, probabilidad de A por dado A de B o probabilidad de B por dado B de A, se llama regla de la multiplicación. Porque son probabilidades que son condicionadas. O sea, la regla de la multiplicación te dice la probabilidad de esto y de esto, o sea, el I es un producto y lo otro, y así sucesivamente. Entonces, la regla de la multiplicación, por definición, queda la probabilidad de A intersección B, va a ser la probabilidad de A
por dado A de B, o la puedo sintetizar de así, probabilidad de intersección A va a ser igual a la probabilidad. Esto es independencia estadística, es otra cosa. Pero esta es la regla de la multiplicación. Yo la puedo expresar de esta manera o la puedo expresar de esta manera, fíjense. De cualquiera de los dos depende qué datos tenga. ¿Está? Yo le voy a dar un ejemplo. A ver. Todos tenemos, creo que casi todos tenemos, en alguna oportunidad, si no lo tenemos, usamos una tarjeta de débito bancaria. Y fuimos a sacar plata a un cajero automático. ¿Todos lo han hecho? Diga que alguien que no lo hizo. Porque entiendo que todos han hecho alguna vuelta. Si no tienen tarjeta propia, con la de la mamá, la del papá, qué sé yo. ¿Alguien no hizo alguna vuelta, una extracción de cajero automático? ¿Todos lo han hecho? Sí. Sí. Bien. Vamos a ir a un Excel. Cuando yo tengo una tarjeta de cajero automático, la clave son 4 dígitos. ¿Sí? Y entonces lo que yo hago es poner el primer dígito y el segundo dígito y el tercer dígito y el cuarto dígito. ¿Sí? Yo voy a poner acá dígito 1. Dígito 2, dígito 3 y dígito 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. a ver, yo voy a poner así. Control X. Ahora, yo voy a poner la probabilidad del dígito. ¿Sí? O sea, fíjense que o sea, yo elijo los dígitos y, por ejemplo, en el caso del primero, ¿cuántos son los casos favorables? O sea, en el primer dígito, ¿cuántas posibilidades favorables tengo de elegir? 1, porque dijo 1 de un total de cuántos. Los dígitos van del 0 al 9. Y hagamos una aclaración. Hay restricciones porque no puedo usar el mismo número, o sea, no puedo poner 0, 0, 0, 0, no puedo poner 1, 1, 1, 1 y así sucesivamente. Varía muy poquito el cálculo, pero supongamos que se puede hacer eso. Después lo podemos hacer las restricciones, pero cambia casi nada el resultado. El primer dígito son números que van del 0 al 9. ¿Cuántos casos posibles son? 10. 10. Entonces, cuando yo elijo el primer dígito, ¿cuál es la probabilidad? 1 sobre 10. 1 sobre 10, o sea, me da 0,1. Primer dígito. Cuando yo elijo el segundo dígito, ¿cuál es la probabilidad? 1 sobre 9. No, porque puedo elegir. Pero, cierto, No, dije que sí se puede. hagamos abstracción. Si lo hacemos así, tenés razón, es 1 sobre 9. Pero se hace un poquito más complejo el ejemplo que le quiero dar. Por eso le decía, supongamos que puede elegir con números iguales. ¿Está? Después si quieres lo hagamos el cálculo porque es restarle una posibilidad, lo cual te da un valor más chiquitito. ¿Está? ¿Vale el ejemplo? Sí. Vamos a elegir el segundo dígito. ¿Qué probabilidad tiene? 1 sobre 10. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el cuarto dígito también tiene una probabilidad 1 sobre 10. Entonces, esto, a ver, lo voy a escribir así. Esta es la regla de la multiplicación, chicos. ¿Por qué?
Porque sería la probabilidad de sacar plata va a ser yo lo voy a llamar 1, 2, 3 y 4 para que me sea más fácil escribir, ¿ok? Entonces, fíjense, va a ser la probabilidad de que acierte el número 1, el dígito número 1, por regla de la multiplicación, dado que tuve el número 1, pongo el número 2, obviamente en forma correcta, fíjense que ya tengo el número 1 y el dígito 1, el dígito 2. Entonces, dado que tengo 1, ahí voy a marcar 1, al i lo voy a marcar así como la B corta invertida, ¿ok? Esa es la anotación. Entonces, 1 y 2, tengo que poner el número 3, ¿ok? Ya le doy lugar al alumno que está entrando. Y la probabilidad, este paréntesis, ¿no? Dado que tengo el 1 y el 2 y el 3, la probabilidad de acertar el dígito 4. Y esa es la regla de la multiplicación, o sea que esto va a ser igual a 0,10 por 0,10 por 0,10 por 0,10. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Esa es la regla de la multiplicación. A ver, vamos a dar lugar a la persona que está ingresando. Ahí está. Entonces, ahora lo hagamos en el Excel. Fíjense. Entonces, esto, la probabilidad de sacar plata va a ser igual a esto por esto por esto por esto. O sea, fíjese que le da 0,0001. Veamos cuántas posibilidades hay. En el primer decimal tengo 1 de 10. En el segundo decimal, o sea, si tomamos los dos decimales, sería 1 de 100. En el tercer decimal tenemos 1 de 1000, lo cual es 0. O sea, tengo 3 0 ahí. O sea, en 1000 intentos es imposible que se acierte y saque plata en el caso de que nosotros pierdamos la tarjeta y una persona deshonesta quiera sacar plata. Y tenemos acá 1 de 1000, perdón, 1 de 10.000. O sea que si nosotros perderíamos la tarjeta y alguna persona deshonesta quisiera ir con nuestra tarjeta a sacar plata en forma incorrecta, la probabilidad es 1 en 10.000. O sea, como ven, es un número muy bajo y esa es la regla de la multiplicación. ¿Se entiende? Ahora, como decía el compañero, en realidad no, acá este sería el cálculo cuando yo puedo poner los mismos números. Fíjense si son iguales los números. Acá, por ejemplo, en el primer caso tengo 1 sobre 10 y en el segundo caso tengo 1 sobre 9 porque hay un dígito menos que tengo. En el caso del tercero sería 1 sobre 8 y en el caso del cuarto sería 1 sobre 7. Entonces yo quiero calcular la probabilidad y miren lo que le da. O sea, también estamos en 1 sobre 10.000, o sea, tenemos 12 sobre 100.000. O sea, la probabilidad es muy bajita, ¿sí? Lo cual podemos concluir que es bastante improbable que si perdemos la tarjeta nos saquen plata en forma indebida, ¿ok? Regla de la multiplicación. Y ahora vamos a ir a otro concepto, y ya con eso estaríamos terminando la teoría, que es el teorema de Bayes, ¿sí? Pero antes de empezar el teorema de Bayes, yo le quiero dar un ejemplo, porque si no, no lo van a entender. A ver, vamos a ir a un ejemplo.
Supongamos que yo tenga 2 urnas, ¿ok? O supongamos, vamos a cambiar el ejemplo. Estoy buscando el grosor. Color, tamaño. A ver. Supongamos que yo tenga 2 máquinas, ¿sí? Que yo tengo una máquina 1 y yo tengo una máquina 2. ¿Ok? Yo estoy en un proceso productivo donde las 2 máquinas me dan distintos tipos de productos. ¿Ok? Yo acá tengo productos que son defectuosos y productos que están bien, digamos, no defectuosos. Y acá tengo también productos defectuosos y productos no defectuosos. Entonces, lo lógico es que la máquina entra en la máquina 1 o el producto entra en la máquina 2 y luego sale. Y puede salir defectuoso o puede salir bien, no defectuoso. ¿Se entiende? Imagínense en un proceso como podría ser el envasado de gaseosa. Entonces puede ser que la gaseosa, el envase salga mal llenado, o sea, un llenado en defecto, que no tenga tapa, que el envase esté sucio. Y bueno, si se rompe, más que obvio, está defectuoso. Puede pasar que, qué sé yo, cuando le pone una tapita, por ejemplo, o algunos llevan, muy pocas gaseosas llevan ya la tapita de metal. Entonces, a veces puede pasar que rompa el pico cuando la máquina ponga la tapita. Y entonces obviamente se rompe. Entonces los productos salen defectuosos o no defectuosos. Y normalmente esto se junta en una cinta transportadora al final ya para su empaquetado y bueno, estivado, digamos, o sea que vaya al depósito para la posterior venta. Entonces, yo acá tengo 2 alternativas. Primero, tengo que calcular la probabilidad, se llama la probabilidad total. Entonces, a ver, lo voy a poner acá. Esto se llama, chicos, probabilidad total. Y se calcula así. Yo, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de lo defectuoso. Entonces, a ver, voy a ver si lo puedo escribir acá. Entonces, yo fíjense, voy a calcular la probabilidad de los productos defectuosos. ¿Está? Entonces, eso va a ser igual. Yo cuando calculo, yo tengo 2 máquinas. Entonces, yo tengo la probabilidad o de elegir la máquina 1 o de elegir la máquina 2. Entonces, como las máquinas son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, la probabilidad de la máquina 1, ¿qué probabilidad va a tener? Un medio. Entonces yo voy a tener la probabilidad de elegir la máquina 1 y acá hago dejo un espacio o puedo elegir la máquina 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pero yo estoy calculando la probabilidad de defectuoso. Entonces, si yo elegí la máquina 1, entonces acá tengo que va a ser la probabilidad de defectuoso dado que elegí la máquina 1. O sea, fíjense en que esto es una probabilidad, esta es una probabilidad simple y esta es una probabilidad condicional. Y acá, si yo elegí la máquina 2, yo voy a tener que acá, dado que tengo la probabilidad de la máquina 2,
va a ser por la probabilidad de que el artículo sea defectuoso, o sea, de defectuoso, y dado que elegí la máquina 2. O sea, esta es probabilidad total. La probabilidad de defectuoso va a ser que yo elija la máquina 1 y de la máquina 1, dado que elegí esta, el producto sea defectuoso, o, por eso es más, que elija la máquina 2 y el artículo que estoy viendo en el proceso sea defectuoso. ¿Está? Supongamos que yo a esto le ponga número. O sea, a ver, supongamos que acá le ponga 3, esto es igual a 3 y esto es igual a 6. O sea, acá voy a tener total 9, ¿sí? Total 9, lo voy a poner ahí. O sea, ¿cuántos artículos tengo acá? 9. Y supongamos que acá yo tenga 4 y acá tenga 15. 15, la suma va a ser 20, ¿ok? Entonces yo acá, yo ya puedo, y la probabilidad de las urnas, perdón, de la urna de las máquinas, o elijo esta, son dos, o sea, la probabilidad de esto va a ser un medio y esta probabilidad va a ser un medio. Y si elijo la urna Profe. 1, sí. Sería 19, no 20. Ah, perdón. Póngale en 5 acá, a ver. Gracias. Estaba pensando en un cuarto, la probabilidad, por eso que puse. Ahí póngale 5. Y ahí sí va a dar 20. Estamos mal, ¿no? Gracias, alumno. Punto por parcial. Bien. Entonces, si yo elijo la urna 1, si yo elijo la máquina 1, la probabilidad es un medio. Y si yo elijo la máquina 2, la probabilidad es un medio, porque son dos máquinas. Ahora, si yo elegí la urna 1, dado que elegí la urna 1, y el producto defectuoso va a ser 3/9. Y si yo elegí la máquina 2, dado que elegí la máquina 2 y el producto defectuoso va a ser, este término va a ser 5/20. ¿Se entiende? Entonces, esto va a ser igual a un medio por 3/9 más un medio por 5/20. Un noveno puso, profe. Ah, gracias. Ahí sería un medio por 5/20. ¿Ok? Ya vamos a hacer la cuentita. O sea, si yo haría una gráfica como un diagrama de Venn, yo tengo acá el espacio muestral, S, ¿ok? Ese es mi espacio muestral. Es mutuamente excluyente ¿con qué evento? Con la máquina 1 y con la máquina 2. O sea, son mutuamente excluyentes porque no tienen elementos en común y son colectivamente exhaustivas porque la suma de los elementos de la máquina 1 y de la máquina 2 me da el espacio muestral. O sea que acá hay una partición del espacio muestral. Y yo tengo acá un evento donde esto es defectuoso. O sea, yo tengo defectuoso en la máquina 1 y tengo defectuoso en la máquina 2. ¿Ok? Entonces yo quiero calcular la probabilidad de defectuoso, que sería esta área, chicos. Entonces va a ser la probabilidad de elegir la máquina 1 y dado que elegí la 1, el producto es defectuoso, o sea, 3/9, o, por eso es más, la probabilidad de elegir la máquina 2, un medio, dado que elegí la máquina 2, el producto es defectuoso, va a ser 5/20. Y esto, a ver, 3/9 es un tercio, o sea, 0,33.
0,33 por un medio, o sea, la mitad de 0,33 te da 0,165. ¿Así es? Esto es 0,165. Corríjame si me equivoco, ¿no? Más 5 sobre 20 es un cuarto, o sea, 0,25. 0,25, la mitad de 0,25 te da 0,2 y medio. 0,125. La suma de esto me da, ponerle que sea 0,17 más 10, 0,27, 0,29. Sí, profe. O sea, la probabilidad, esto es la probabilidad total, 0,29. Ahí está. Entonces, esa es la probabilidad, se llama probabilidad total. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo tengo el teorema de Bayes, acá voy a hacer un apartado. Esto es para decir que es otra cosa, ¿no es cierto? Otra cosa, pero no tiene nada que ver con lo mismo. En el teorema de Bayes me dice, vos ya tenés el producto defectuoso en la mano, pero vos no sabés de qué máquina vino, si vino de la máquina 1 o vino de la máquina 2, porque ustedes están en la parte ya de final de empaquetado y vos no sabés de dónde vino, pero puedes saber con qué probabilidad puedes saber de que sea de la máquina 1 o sea de la máquina 2. O sea, la etapa es así, chicos, miren. Primero, pasa por la máquina. Primero pasa por la máquina, ¿sí? Y luego, el producto sale defectuoso o no. O sea, este es el orden natural en que se dieron los casos. ¿Ok? Pero ahora, yo quiero ir al revés. Yo tengo el producto defectuoso y quiero saber si vino de la máquina 1 o vino de la máquina 2. O sea que estoy en el sentido inverso al orden natural en que se dieron los sucesos, porque primero pasó por la máquina y luego el producto es defectuoso o está bien. ¿Se entiende el concepto? Entonces, el teorema de Bayes es el sentido contrario, es recalcular probabilidades, pero por hecho que ya pasaron. Entonces, tengan en cuenta el concepto. Es la probabilidad, anoten esto, chicos. El teorema de Bayes es la probabilidad de que una consecuencia se deba a una causa específica. De que una consecuencia se deba a una causa específica. Lo traduzco al ejemplo. Es la probabilidad de calcular que una consecuencia, producto defectuoso, entre paréntesis, se deba a una causa específica. Provino de la máquina 1 o de las 2. Yo la elijo. ¿Cómo se expresa eso? Esto yo voy a poner acá teorema de Bayes. Y se calcula así, chicos. El teorema de Bayes va a ser la probabilidad por ejemplo, dado que el producto fue defectuoso, que haya provenido, supongamos, si quieren, lo hagamos de la máquina 2, ¿dale? Podemos hacer de la 1 también. O sea, primero pasó por la máquina y luego fue defectuoso. Entonces, dado que es defectuoso, si vino de la máquina 1, vino de la máquina 2. Entonces, esto es muy parecido a lo que sería una condicional, pero este es el teorema de Bayes. Entonces, nosotros tenemos que calcular acá la probabilidad de defectuoso,
que ya la calculamos, probabilidad total, y acá tenemos una partición. Acá sería la probabilidad de defectuoso, intersección, máquina 1. ¿Sí? Y esta lo podemos resolver, ya lo vamos a ver por qué. Pero la idea es que se entienda el concepto, ¿sí? Este fue el orden natural en que se dieron los casos y la probabilidad del teorema de Bayes es el sentido inverso de algo que ya ocurrió. Por eso el concepto es de que una consecuencia se deba a una causa específica. ¿Se entiende el concepto? Bueno, ahora vamos a ir a la teoría. Y ahora van a entender lo que le quiero decir. Yo tengo acá mi espacio muestral S. Y en el espacio muestral S yo hago una partición. ¿Ok? Yo hago una partición de ese espacio muestral, donde cada partición son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Bueno, le decía, yo acá tengo una partición del espacio muestral, ¿ok? Y acá yo tengo un suceso B, donde acá tengo la intersección del suceso B con A1, el suceso B con A2, el suceso B con A3 y el suceso 3 con A4. O sea que yo AB, fíjense en acá, lo puedo expresar como B intersección A1 más, o sea, yo para calcular B, lo puedo expresar así, como B va a ser igual a B intersección A1 más, por eso le pongo la unión, B intersección A2, unión, B intersección acá. ¿Qué hago ahora? Aplico probabilidades, entonces me queda la probabilidad de B igual a la probabilidad de todas las intersecciones con las respectivas sumas. Como los conjuntos indicados en la unión son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de B, por eso acá tengo la probabilidad de toda esta expresión y ahora distribuyo probabilidades. Entonces me queda que esto va a ser igual a la probabilidad de la probabilidad de B intersección A1 más la probabilidad de B intersección A2 más la probabilidad de B intersección acá. ¿Ok? Ahora bien, yo tenía también por otro lado que la probabilidad condicional de AI dado B va a ser, lo que está dado va en el denominador, acá me queda probabilidad de B y acá esto va a ser en el numerador la intersección de probabilidad de B intersección AI. Esto lo llamo 1 y la probabilidad conjunta de esto lo puedo expresar. Fíjense, hago pasaje de término, acá como yo había hecho hace rato, entonces me queda la probabilidad de B intersección AI, que es este numerador, me queda la probabilidad de AI por dado AI de B, ¿ok? Y luego, AB, que es la probabilidad total, ¿se acuerda que yo le expliqué en el PowerPoint la probabilidad total? Me queda, fíjese que yo lo que estoy resolviendo es este denominador. Me queda, la probabilidad de B va a ser la probabilidad de A1 por dado A1 de B más la probabilidad de A2 por dado A2 de B y así. Esto es la probabilidad total, que es el denominador de esta expresión, que es el denominador del teorema de Bayes.
Entonces, si yo a B lo puedo expresar como esta expresión que yo llegué acá en 3, entonces puedo escribir como la sumatoria de la probabilidad de los A sub I, que son estos, A1, A2, AK, por la probabilidad de B dado a I, o sea, la probabilidad de dado A sub 1, que es A sub I de B, dado A sub I de B, y así para toda la sumatoria. Y en el numerador me queda la probabilidad de A sub I, que es lo que resuelvo acá, ¿ve? Esta conjunta es acuérdense que la conjunta es la regla de la multiplicación. Lo habíamos visto acá. Acá la conjunta es la regla de la multiplicación. Es la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por dado A de B. Ese es el concepto de la regla de la multiplicación. O sea, la probabilidad de A sub I por dado A sub I de B. Y aquí me queda representado el teorema de Bayes, que es lo que nosotros hicimos en el ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a volver al PowerPoint, ve al Paint que yo había hecho acá. Entonces yo había dicho, bueno, quiero calcular esto. Entonces voy a seguir este ejemplo acá. Creo que sigue con rojo, sí. Entonces, esto va a ser, chicos, miren, esto ya es teorema de Bayes, la probabilidad dado defectuoso de 2 va a ser igual. Perdón, vamos a poner bien la notación. Entonces, la probabilidad, sigo este concepto, esto ya es teorema de Bayes. Dado que es defectuoso, que haya provenido de la urna 2 o de la máquina 2, va a ser igual. La probabilidad de defectuoso, yo ya lo tengo. Es esto, 0, esta es la probabilidad de defectuoso, yo ya lo tengo. Entonces esto es 0,29. 0,29. Y la probabilidad de esto, de defectuoso y la urna 1, lo tengo, perdón, esto sería de la urna 2, acá corrijan chicos, ahí en la urna 2. Es esta expresión, fíjense, esto es lo que está en el numerador, que es igual a lo que está acá. O sea, va a ser 1/2 por 2/5. O sea, esto va a ser 1/2 por 2/5. Perdón, 1/2 por 5. Un medio por 5 sobre 20. 5 sobre 20. Y bueno, y acá me da 0,125 sobre 0,29. ¿Cuánto da eso? 0,29. Perdón, que es horrible escribir con el mouse. Te tiene que dar cerca de 0,50. 0,125, bueno, acá tengo la calculadora, sobre 0,29. 0,125 dividido 0,29, te da 0,43. 0,43. Profe, una pregunta. ¿Qué representaba un medio? Elegir la máquina 1 o elegir la máquina 2. Acá, fíjate en esta gráfica. La probabilidad de elegir la máquina 1 es un medio, la probabilidad de elegir la máquina 2 es un medio, y la suma de ambos me da el espacio muestral S. ¿Está? Bien. Sí. Bien. Bueno, ahí lo elegí con un ejemplo muy sencillo. Después lo van a ver con la profesora, ejemplo ya más aplicado a las ciencias económicas. Yo elijo siempre ejemplos muy sencillos porque a mí me interesa que me entiendan el concepto. Acá el concepto está muy, muy evidente con un ejemplo muy sencillo que lo uso para dar las clases.
Y con esto estaríamos terminando el dictado de la teoría. Ya va a venir la profesora con la práctica, pero lo que le quiero decir es que hasta este tema se toma en el parcial, ¿ok? A partir del viernes, que yo voy a ir en forma presencial a Tartagal, vamos a empezar. Esto no lo tomen como algo al lado, ¿no? Ya van a ver que el viernes, véanlo en esto, porque esto se empieza a hacer más complejo ya, ¿ok? Ya vamos a ver distribuciones de probabilidad. Pero a esto entra hasta ahora. Dos comentarios y ya termino. El primero es que los ejemplos del libro de Berenson están muy, pero muy mal traducidos. Entonces, ténganle paciencia al libro, porque la traducción es pésima, ¿sí? Es muy enredado, medio que por ahí cuesta entender, identificar los elementos, ¿sí? Identificar los elementos. Entonces, y esto anoten si quieren, en el libro de Berenson, resuelvan primero el inciso B, que es la probabilidad total, denominador del teorema de Bayes. Repito, en los ejercicios de Berenson, si lo leen directamente del libro, resuelvan primero el inciso B, donde está la probabilidad total, que es el denominador del teorema de Bayes. Y recién resuelvan el inciso A, que es la probabilidad de teorema de Bayes. ¿Ok? Primera aclaración. Y la última aclaración es que, y esto es una reglita mnemotécnica, a ver, lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo identifiquen acá. Voy a elegir el amarillo. Fíjese, chicos, cuando ustedes lean un problema del teorema de Bayes, fíjese, acá casi no se ve nada el amarillo, ¿no? Vamos a elegir el celeste. Vamos a elegir el azul, que se ve mejor. Acá, fíjese, chicos, este y este son probabilidades marginales. Son probabilidades marginales. ¿Ok? La tiene que identificar en el planteo. No me gusta este color, pero lo voy a usar para que se distinga. Acá, fíjense, esto es probabilidad condicional. Y esto es probabilidad condicional. O sea que este valor es una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque dado que elegí la urna 1, el producto defectuoso, dado que elegí la máquina 1, perdón, el producto defectuoso, dado que elegí la máquina 2, el producto defectuoso. O sea, este 5 sobre 20 es un valor de la probabilidad condicional. O sea, que ustedes tienen probabilidades marginales y probabilidades condicionales, entonces la tienen que identificar. La suma de las marginales te da el espacio muestral S, o sea, te da 1, ¿ok? Y eso le va a ayudar mucho a resolver el teorema de Bayes. ¿Me explico? Sí, profe. Y la última, eran dos comentarios, ¿no? Bueno, temen el postdata. El numerador del teorema de Bayes es, le voy a poner esto con, a ver qué color uso, con verde. Este no es verde, este es verde. El numerador del teorema de Bayes es uno de los términos que suma a la probabilidad total. En este caso, como yo dije, la probabilidad de la máquina 2, dado que es defectuoso, este es el numerador del teorema de Bayes. O sea, siempre el numerador del teorema de Bayes es uno de los términos. Acá, si yo tuviera 3, uno de los 3 sumando es el numerador.
y la suma es la probabilidad total, que es el denominador. ¿Se entiende? O sea, son varias cositas que tienen que tener en cuenta. Las probabilidades marginales, las probabilidades condicionales, y uno de los términos que suma la probabilidad total es el numerador de Bayes, y la probabilidad total es el denominador. ¿Ok? Sí, pero... Bueno. La teoría llegó hasta acá, chicos. Me imagino que están para que ya empecemos los prácticos. Bueno. Una horita de descanso, profe. No, mucho, creo que 1 hora, chicos. A ver, son las 11. ¿11:30? Bueno. 11:30. Bueno. No sé, o sea, con este mismo link, yo lo voy a dejar la máquina prendida, ya va a empezar la profesora con la parte práctica. La parte práctica es más sencilla. Una cosita más que le quería significar, chicos, que se me pasó y ahora me acuerdo. Tengan en cuenta esta fórmula que está acá. Esta es la independencia estadística. Fíjense que esta es la regla de la multiplicación. Entonces, fíjense que para la independencia el primer término era igual. Cuando empezamos el segundo término, yo tengo probabilidad de A, tengo probabilidad de A. Si este término es igual a este, o sea, si la intersección es probabilidad de A por probabilidad de B, si esto es igual, A y B son independientes. Eso lo tienen en los prácticos, ¿ok? O bien lo puedo hacer con este término. La probabilidad de B dado A, si es igual a la probabilidad de B, porque esto sería la igualdad, si se da eso, también A y B son independientes. Es importante que se pruebe la independencia. Entonces yo tengo la intersección, tengo esta marginal, hago el producto de las marginales, si me da igual a esto, A y B son independientes. ¿Ok? Se me había escapado ese conceptito que era algo... Es sencillo, pero téngalo presente porque se usa mucho ese concepto. Después se hace más complejo, pero el concepto es igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Nos encontramos a las 11:30 por este mismo link con la profesora que empieza los prácticos. La práctica es más sencilla, pero bueno, tengo que darle la teoría que por ahí un poco abstracto. ¿Ok? Bien, Conmigo nos vemos.